Día, un saludo a todos ahí en cabina, un saludo a todo el pueblo hondureño, deseando que todos estén bien, deseando que Dios nos guarde y protege a todos. Bueno, efectivamente, pues es una noticia que es buena, pero a la vez también no deja de ser tan buena como dicen, ¿verdad? Por varias razones. Bueno, en primera instancia tenemos que saber que ya Honduras tiene un alto endeudamiento. Tenemos un endeudamiento que ya sobrepasa un poco más de los 15,000 millones de dólares entre deuda interna y deuda externa. Ya sobrepasamos el techo del 50% que establecía la ley de responsabilidad fiscal. Incluso hasta se aumentó el techo a 55%. Aquí, si lo miramos de alguna forma, es bueno porque vienen recursos, ¿verdad?, que pueden ser utilizados para que el sector privado, hay que ver qué industrias se van a beneficiar con esto, para que el sector privado pueda acceder a financiamiento. Por ese lado está bien, pero la cuestión aquí es que puedan llegar verdaderamente esos recursos, no solo a un sector privilegiado, sino que se derrame a todos los sectores, desde el pequeño productor, si hablamos del sector agro, por ejemplo, desde el pequeño productor, micro, pequeño, mediano empresario, no solo que vaya a quedar esos recursos en los bolsillos, por decirlo de alguna forma, de una élite, por decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos que canalizar bien esos recursos. Según dice la noticia, pues van a ser otorgados en los próximos 3 años. Aquí lo que habría que ver es ver cómo agilizar esos recursos para este año, porque ahorita Honduras necesita recursos para reactivar la economía. Y en ese sentido, yo lo que digo es que necesitamos validar, necesitamos que haya rendición de cuentas para que esos recursos no vayan a ser recursos que se pierdan también por los altos índices de corrupción que ya tiene el país, los altos índices de corrupción e impunidad, que al final lo que hace es que no lleguen los recursos a quien debería de llegar. ¿Para qué? Para que reactivemos la economía. Entonces, no deja de ser un tanto preocupante que la alta deuda vaya creciendo y que no estemos viendo resultados. Se han aprobado en el Congreso Nacional 2.500 millones de dólares, luego otros 500 millones de dólares, estamos hablando de 3.000 millones, más otros 600 millones, y se siguen engrosando ese alto endeudamiento, pero las medidas económicas, las medidas de alivio económico y financiera todavía no se miran por ningún lado. Verdaderas medidas económicas, ¿para qué? Para ayudar al sector privado. Necesitamos ayudar a los que sostienen los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos indicadores, tenemos proyecciones. Ya ahorita hay suspendidos un poco más de 300,000 trabajadores, según datos estadísticos, y se proyecta que si la situación sigue así, podemos llegar a 600,000 trabajadores. Diputado, estamos hablando de que son 25,000 millones de lempiras que se otorgarán en los próximos 3 años. Imaginamos que esos 25,000 serán divididos y desembolsados año por año, o será un solo desembolso. Aparte de eso, ¿qué harán ustedes como diputados para garantizar una transparencia en el manejo de estos recursos? Bueno, aquí es una situación que le compete a los órganos contralores, ¿verdad? Los órganos auditores del Estado, velar por la validación, porque se utilicen bien estos recursos, no solo estos 1.000 millones. Hemos pedido en el Congreso Nacional que haya rendición de cuentas, no solo de estos 1.000 millones, sino que los otros 3.500 millones de dólares que se han aprobado producto a la pandemia, y que ahorita recién también aprobamos un proyecto en el Congreso Nacional de la República donde ya se le da a finanzas para que pueda utilizar de esos 2.500 millones para que pueda hacerle frente a las necesidades presupuestarias. Yo no estoy a favor de eso, porque efectivamente esos 2.500 millones son para cubrir todos los problemas de la pandemia. Entonces lo mismo podría pasar con estos 1.000 millones. Si caen en saco roto, se podrían perder. Entonces los órganos rectores, los órganos fiscalizadores y contralores del Estado deben de estar vigilantes. ¿Para qué? Para que no se pierdan esos recursos. Nosotros en el Congreso vamos a pedir que se establezcan comisiones específicas para verificar y validar el cumplimiento de esos recursos y que sean bien utilizados, bien canalizados, y que lleguen a todos los sectores, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Para qué? Para reactivar la economía.
En conclusiones podríamos decir que es bueno un financiamiento para reactivar y ayudar al sector privado, sí, pero hay que utilizarlo bien, hay que verificarlo, hay que auditarlo, hay que pedir rendición de cuentas para que no se vaya a perder y nos vayamos a quedar engrosando una deuda más que ya, como le repetí al inicio, ya son más de 15,000 millones de dólares entre deuda interna y deuda externa. Estamos endeudando más al pueblo hondureño. Eso es lo preocupante de esto, y no se miran verdaderas medidas de alivio para ayudar al sector privado, para ayudar a reponer todos esos puestos de trabajo que se han perdido y que se pueden perder en el transcurso de estos próximos meses. Diputado Romero, nos alegra el saber pues que Estados Unidos va a ayudar financieramente con esa enorme cantidad de suma de millones de dólares a la economía nacional, pero también nos preocupa porque pues ustedes han sido los responsables de esta reforma a la Ley de Ejecución del Presupuesto General de la República, que abre el camino para que se creen estas unidades ejecutoras que ya le han dado vida pues a organizaciones vinculadas a corrupción como Coalianza e InvestH. O sea, ¿cómo hacer para que estos recursos se manejen de manera directa por los ministerios y no se pongan en manos de las Fuerzas Armadas o de unidades ejecutoras de este tipo y se malverse el dinero? Yo diría, o sea, ¿por qué no se maneja de manera directa con la Secretaría de Desarrollo para poderle entregar de forma directa préstamos a largo plazo, a bajos intereses, a los MIPYME, que representan pues el 70% de lo que es la generación de empleo en Honduras? No, totalmente de acuerdo con sus opiniones, y aquí el punto es que como el pueblo hondureño tiene que saber, nosotros como diputados de la oposición del Partido Liberal y los otros partidos hemos estado en contra de este tipo de medidas que han aprobado lastimosamente los que tienen la mayoría ahorita, que son el partido de gobierno, el Partido Nacional. Entonces, eso es importante aclararle al pueblo, que los responsables, aunque sea todo el Congreso, pero la mayoría siempre gana, y el que tiene la mayoría ahorita es el Partido Nacional, pero nosotros hemos estado en contra de todo eso. Ahora bien, los órganos contralores, como les repito, son los que tienen la obligación de fiscalizar, de pedir rendición de cuentas, y aquí hay algo importante que yo siempre lo he dicho hasta la saciedad. El Tribunal Superior de Cuentas tiene que hacer auditoría ya no a posteriori. De nada me sirve empezar a saber de que se perdieron los recursos, que dónde están estos recursos, que dónde están los documentos, ya no me sirve de nada. Ahorita lo que necesitamos es que el Tribunal Superior de Cuentas revise antes, durante y a posteriori. Entonces, esa es una reforma que se debe de hacer a la Constitución de la República. ¿Para qué? Para que el Tribunal Superior de Cuentas pueda auditar desde antes que se vaya a salir, que se vaya a erogar ese dinero del Estado, que pueda verificar si está presupuestado, si tiene todos los controles internos establecidos por la Ley de Contratación del Estado, por ejemplo, y evitar que se den tantas compras directas. Siempre he estado en contra de las compras directas, porque eso quiere decir que hay ineficiencia en los procesos del Estado. Las compras directas lo que generan es mayor corrupción e impunidad. ¿Por qué? Porque ahí se les da un cheque abierto, un cheque en blanco, una carta abierta para que hagan lo que quieran con los recursos del pueblo hondureño, y más si son recursos vía financiamiento, donde estamos endeudando las actuales y futuras generaciones. Entonces, no me parece correcto. Nosotros desde el Congreso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a pedir que se verifique, que se valide, pero como les repito, siempre los órganos contralores y fiscalizadores del Estado son los responsables de velar por el cumplimiento de ese dinero. Y eso es algo importante lo que usted menciona, que no se hagan los trabajos después de, sino claro, previo, durante, y si hay que hacerlo después, pues que se haga también. Pero si se previene un tipo de hurto como el que o de robo como el que ha habido en nuestro país, pues es lo más sensato. El presidente de la República escribió en su Twitter ayer precisamente la iniciativa América Crece, en cuanto a la firma del memorándum, aumenta inversión en energía, telecomunicaciones, aeroportuaria e infraestructura.
transformación digital para desarrollo de MIPYMES y empoderamiento de la mujer. Esas serían las áreas en las que se invertiría. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque aquí menciona las MIPYMES, un sector que da apoyo o que más bien es bastante fuerte en cuanto a la economía de nuestro país, genera tantos empleos también. Pero en las MIPYMES me parece, dice transformación digital para el desarrollo de las MIPYMES. Únicamente ese es el apoyo que se necesita actualmente en las MIPYMES, diputado. ¿Qué otro rubro necesita que se le inyecte financiamiento en nuestro país, aparte de estas que están mencionadas? Yo creo que todo el sector MIPYME hay que apoyarlo completo, no solo en la parte digital. Se debe apoyar para que tengan opción a financiamiento para capital de trabajo, porque ahorita, si incluimos a los MIPYME, pero al final toda la tajada se le da a los otros sectores, al sector aeroportuario, al telecomunicaciones, por ejemplo, que son sectores que aunque nos generen crecimiento económico, pero no hay un derrame hacia la economía. Lo que necesitamos es que apoyemos a los micro, pequeños y medianos empresarios, porque estos sí generan la mayor cantidad de empleos, el mayor derrame a la economía, pero no solo debe ser en la parte digital. Si solo es en la parte digital, me parece que no va a haber un apoyo sostenible para ellos. Debe apoyárseles para que tengan opción de tener capital fresco, capital de trabajo a bajas tasas de interés. Estoy hablando, cuando hablo bajas tasas de interés, estoy hablando de tasas de interés del 7%, máximo un 8% de tasas de interés. Si ya le ponemos un 11, un 12%, no son tasas de intereses bajas. Entonces, tiene que dársele para que puedan comprar insumos, para que puedan volver a generar actividad económica, porque ahorita los micro, pequeños y medianos empresarios tienen un grave problema, que tienen altas cuentas por cobrar, porque nuestra industria se maneja todo a través de cuentas por cobrar, a través del crédito, de generar un crédito. Entonces, traen altas cuentas por cobrar porque sus clientes no les han pagado en su mayoría. ¿Por qué? Por todas las causas que ya sabemos. Las ventas se vinieron abajo, los ingresos se vinieron abajo en la mayoría de las personas naturales y jurídicas, por lo tanto no tienen ese dinero. Por otro lado, aparte de no tener ese dinero, necesitan capital de trabajo para inventarios, para insumos, para pagarle a sus proveedores, porque le traían deudas a sus proveedores. Entonces necesitamos darle capital de trabajo a bajas tasas de interés y a largo plazo. Cuando hablo de largo plazo estoy hablando de 10 años como mínimo. ¿Para qué? Para que la cuota sea lo menor posible y que estos financiamientos, si van a ser a 3 años, gestionarlos que ya entren en los próximos meses. Estamos hablando de agosto, septiembre, máximo octubre, que ya entre esa primera parte ahorita y que sea bien gestionada, que sea bien auditada por los órganos contralores y fiscalizadores del Estado. Pero vuelvo y recalco, mientras las auditorías sean a posteriori, siempre va a haber problema de pérdida de recursos. Esa es una reforma que su servidor ha pedido a la saciedad en el Congreso Nacional, y cuando el Partido Liberal gobierne a partir del año 2022, no quiero entrar en temas políticos, pero cuando el Partido Liberal gobierne en el 2022 vamos a hacer esa reforma. ¿Para qué? Para proteger el erario público, para proteger los recursos del Estado, para proteger los recursos del pueblo hondureño y evitar que se pierdan los recursos, porque de nada me sirve identificar después y decir, mire, se perdieron 100 millones, 200 millones, 1.000 millones. Es antes, es a priori, es antes que debo de validar y chequearle las costillas a los encargados. Los auditores no tienen que estar a la disposición de un ministro, de un director. No es la función. Los auditores tienen que estar a la disposición del soberano, del pueblo hondureño. ¿Para qué? Para protegerle los recursos. Diputado Romero, me parece muy bien la vigilancia desde un inicio o antes de que venga ese dinero, que ya pues los entes del gobierno y de diferentes sectores vean de qué manera hay una veeduría de que ese dinero se entregue de manera igualitaria, equitativa a la sociedad hondureña y a los sectores pues específicos de la economía que lo necesitan. Pero hay que poner también una vigilancia en la banca privada, porque la banca privada, uno de los mecanismos que dijo el presidente de la República es que a través de los recursos Banprovi se estaría entregando dicho dinero. Pero con las políticas crediticias que tiene la banca privada es muy difícil que un campesino o un microempresario acceda a estos recursos, máxime con las políticas
que la misma Comisión Nacional de Bancas y Seguros impone pues, a la sociedad que benefician a la banca, pero no benefician, van a buscar créditos pese a que recursos nada de Estados Unidos y que prácticamente son gubernamentales del pueblo. Efectivamente, sí, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central deben de regular si esos fondos son a través de Banpro, van a canalizar a través de las instituciones financieras, que esas tasas hay que poner límite, porque si me va a ganar un 3, un 4, entonces va a tener tasas de interés. ¿Por qué? Porque haciendo ese engrosamiento de un financiero y haciéndolos crecer, realmente estar haciendo crecer, volver. Yo por ejemplo recientemente pedí un proyecto de justicia capitalizar de gracia a todas las personas naturales y jurídicas, micro, pequeño y mediano empresarios, para esas personas que tienen, dijeron, le vamos a dar en un periodo de gracia de 4 meses, por decir un ejemplo, 4 meses son 30.000 lempiras de interés, pero como usted no lo va a poder pagar, entonces se los capitalizo al saldo anterior. No, eso no me parece, que al final estamos cobrando intereses sobre intereses, y aquí las instituciones financieras lo que están haciendo es aprovechándose de esta pandemia, de una situación inusual, para llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, y ese proyecto está en comisión de dictamen. Esperamos que sea dictaminado lo más pronto posible. ¿Para qué? Para ayudarle a todas esas personas que hoy pueden perder su vivienda. El sueño del hondureño es tener su vivienda, prosperar, tener su vehículo, pero hoy podrían perder su vivienda miles de personas, podrían perder su emprendimiento. ¿Por qué? Porque le están capitalizando los intereses. Entonces, eso no me parece correcto. No debe de haber capitalización de intereses en esta pandemia. Y como decía usted, mi estimado periodista, efectivamente, deben establecerse tasas de descuento mínimas en estos momentos de pandemia. Deben establecerse tasas mínimas de redescuento a través de las instituciones financieras para tener tasas verdaderamente accesibles y que sean buenas, tasas del 7% máximo, un 8% de interés a largo plazo, a 10 años, 7, 10 años o más años. ¿Para qué? Para que el emprendedor, el micro, pequeño y mediano empresario pueda acceder a esos recursos. Pero si seguimos, vuelvo y repito, si estos 1.000 millones de recursos solo son para los grandotes, como dicen, y a los micro y pequeños empresarios solo les vamos a dar un confitío, solo les vamos a dar una probadita, y solo para que hagan una página web, el sector digital, o sea, no nos sirve de nada. Tienen que recanalizarse y repotencializarse esos recursos para ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan un poco más de 2 millones de empleos directos e indirectos en nuestro país, y que hoy, según estadísticas, oigan bien, según estadísticas, se pueden perder más del 41% de estos pequeños, micro y pequeños y medianos empresarios producto a esta pandemia. Entonces se les debe ayudar verdaderamente. Diputado Walter Romero, agradecemos su tiempo durante esta entrevista aquí en 24 Meridiano. Es importante este tema porque después de tanta situación complicada con la economía de nuestro país, los hondureños ya no queremos más corrupción. Queremos que esos fondos que se inviertan y se distribuyan de la manera más correcta, apoyando a aquellos que más lo necesitan. Y como usted bien lo menciona, si estos fondos se van únicamente a las grandes empresas, pues vamos a seguir en la misma situación. Gracias por su tiempo. Para servirle, un saludo y un saludo a todo el pueblo hondureño.